Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Comienzo de semana intensa, interesante y con actividad en el Congreso de la Nación, aunque falta un poquito más para la sesión del 26 de octubre. De todas formas, vamos ya palpitando acuerdos, reuniones, pulir algunos temas y comisiones de otras cuestiones que se van sumando. Después de un fin de semana precioso en Buenos Aires, con el Día de la Madre en el medio y actos variopintos. En verdad fue el acto organizado por Madres el domingo y hoy en pleno centro, sobre todo en Plaza de Mayo, está la CGT y otras centrales gremiales también celebrando el Día de la Lealtad. Pero bueno, con mensajes importantes, fuertes para luego poder charlar con nuestros periodistas y por supuesto también con nuestros diputados y diputadas de la Nación, los platos fuertes de cada día de la programación de DTV. Y aquí ellos. Ella, la Dani Mosetic. ¿Qué tal? Hola. Arrancando una semana, parece que se encamina la actividad parlamentaria. Mañana también volvemos a tener reuniones de comisión. Mañana está la Comisión de Salud presencial para comenzar a tratar el temario del martes que viene. Hay algunos de los proyectos, la mayoría de los que se iban a tratar en la sesión fallida tienen dictamen, pero hay que ajustar a algunos otros temas. Está de pediatría, temas oncológica, eso. Está también el alivio fiscal, así que va a haber que trabajar a ajustar algunas cositas. Perfecto, perfecto. ¿Qué dice Vicayón? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo les va? Bien, todo en orden, todo en orden. ¿Pasaron bien el fin de Siempre hay semana? material en gobierno. Sí, ahora en todos lados. en unos minutitos tiene que haber anuncios. Ajá, interesante. De la titular del ANSES, Fernanda Raberta, de el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, Sí. Un viejo conocido de la casa. Lo que van a hacer es una ampliación, lo que van a anunciar es una ampliación de la tarjeta alimentar. Hasta ahora solamente podían comprar algunos alimentos y en algunos locales lo que van a hacer es una ampliación para que puedan comprar más cosas y también para que la puedan utilizar en las ferias. Muchas ferias que están emplazadas en el conurbano bonaerense, que tienen ya el pago electrónico, que tienen postnet, entonces para que la gente la pueda utilizar también en esos sectores que mueven muchísimo, muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Estás hablando de 19.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos que mueve la tarjeta alimentar por mes y frente a eso que mueve todo un sector de la economía muy, muy puntualizado en el consumo de alimentos. Perfecto, claro. Muy puntualizado en el consumo de alimentos. La idea es que como se va ampliando cada vez más el monto de la tarjeta, así como las asignaciones universales y otro tipo de ayudas, que también se amplíe el rango de poder de compra y de productos que puedan adquirir. Perfecto. Además de todo esto y de analizar la actualidad y la coyuntura más dura, tenemos lo que está ocurriendo también en otras áreas del Congreso de la Nación, de acuerdo a días que se instauran celebratorios para darle importancia y concientización. En este caso es el Día Internacional de Protección de la Naturaleza y por eso mismo, bueno, se le da particular atención a este tema. Sofía Raimundes, que está en sus ojos, nuestros ojos, en el Congreso, en Pasos Perdidos, siempre en los eventos que suceden acá, a unos metritos, acá enfrente, está con este tema. Sofi, ¿cómo va? Buenas tardes. Karin, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes también para David, para Dani. Estamos trabajando en exteriores, en esta oportunidad en el anexo H, en el tercer piso del anexo H, donde se encuentra operativo desde febrero del año pasado, del 2020, el Observatorio de Familias y Juventudes, que se encarga de recepcionar y también concientizar sobre las problemáticas de las juventudes, también la adultez joven y de todo lo concerniente al espacio familiar, ¿no? Y para hablar sobre este día que vos estabas adelantando, de una importancia realmente transversal a nivel global, estamos con Federico Cermelo, que es el director del observatorio, quien se encargó de utilizar esta efeméride como herramienta para concientizar a nuestra sociedad argentina sobre la conservación de nuestros espacios naturales ricos en flora y fauna, pero también es una temática que atañe a la sociedad internacionalmente, ¿no? Federico, gracias por tu tiempo. ¿Cuál es la importancia entonces de hablar y concientizar sobre este día? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí, realmente es muy importante concientizar
en el día de hoy por la efeméride, por supuesto, que estamos celebrando, y es aportar también un granito de arena al esfuerzo que hacen los organismos internacionales, que se intentan cumplir los tratados de derechos humanos y todas las cuestiones de la perspectiva ambiental, desde lo más macro, pero también desde este lugar tan importante del Congreso Nacional, es realizar acciones tendientes que tiendan a inspirar, siempre con el apoyo de organizaciones ambientales que en el día a día, digamos, dan el ejemplo, y bueno, seguir concientizando y aprovechando estos espacios para seguir hablando de la importancia de tener una conducta ambiental responsable todos los días. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Te saludamos aquí desde el piso. Estamos atentos a todo lo que estás comentando. Y de qué manera se trabaja directamente y de forma transversal también con tantos temas que ustedes tratan en el Observatorio de Familias, que de lo que sabemos, saben escuchar muy bien cuando se trata de poner en evidencia algunos temas. Con respecto a naturaleza y bueno, tantos proyectos tendientes a conservarla y hacer equilibrio con la producción, ¿qué es lo que entienden los chicos o qué es lo que buscan más allá de querer respetarla y educarse un poco más? Bueno, ni hablar que siempre decimos que los niños, niñas y adolescentes tienen una sensibilidad mucho mayor por el medio ambiente, la naturaleza y el entorno que el que por ahí tenemos a veces los adultos. Sí. Y eso tiene que ver también con que la naturaleza y la protección del medio ambiente ha calado hondo en las juventudes y en los jóvenes adultos que se organizan y desde las organizaciones ambientales vienen trabajando muy fuertemente desde hace 15, 20 años y también del esfuerzo de los organismos internacionales que han logrado de a poco ir poniendo en la agenda de los gobiernos mundiales que se trabaje en una agenda medioambiental. Entonces, hoy por hoy, que el Congreso Nacional trate normativas de medio ambiente, como hizo el año pasado y el actual Acuerdo de Escazú, Educación Medioambiental, que las organizaciones medioambientales lleven a cabo actividades en cada una de sus ciudades, hace también que hoy los niños, niñas y adolescentes se sientan identificados y también quieran aportar su granito de arena. Y muchas veces son los que le intentan dar el ejemplo a sus propios padres, ¿no? Eso es bueno. Sí. ¿Qué tal, Fernando? Daniela Mosetic te saluda. Justamente te quería preguntar por eso, porque en esta pandemia hubo lugar para algunos proyectos ligados al ambiente, pero siempre es difícil incorporarlos en las agendas calientes. Digo, ¿qué te pareció el trabajo? Me venía a la mente la ley Yolanda también. ¿Hay un trabajo sobre eso y dónde tendríamos que apuntar para seguir trabajando? Me parece que es muy importante el trabajo que ha encarado el Congreso, también con la ley Yolanda, por supuesto. Me parece que empieza a sentar jurisprudencia sobre la importancia de tratar proyectos de índole ambiental y que sobre todo tengan la legitimación y el apoyo de todos los bloques políticos, porque sin duda la causa medioambiental no es la causa de nadie en particular, es la causa de todos y todas, y siempre cuando hablamos de medio ambiente, en definitiva ni siquiera se trata de hacer algo para salvar al planeta, digo, ¿no? El planeta tiene 4.500 millones de años y, como siempre decimos, ha vivido y puede vivir sin las personas. El tema es que nosotros no podemos vivir sin el planeta, por lo cual, digamos, de lo que se trata es de seguir generando acciones en cada uno de los territorios, en los ámbitos parlamentarios, acciones de concientización, acciones de debate, proyecto de ley, que en definitiva lo que trate es que tanto para los gobiernos como para la sociedad la temática medioambiental sea una prioridad. Federico, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto a esto de las acciones, de llevar adelante acciones sobre el punto de concientizar y ser más proactivo, hace unas semanas atrás, cuando se dio la sesión fallida, lo que vimos acá en el anexo es que los legisladores venían a hisoparse y también se llevaban una botella. Una botella para no utilizar botellas de plásticos que generan un montón de basura de plástico, y eso había sido una decisión de la Cámara. Botellas de material, de metal, para que cada uno tenga su botella de agua. ¿Qué tipo de acciones se puede llevar adelante, no solamente desde el punto de vista de generar proyectos de ley, sino de concientizar desde el ejemplo? Bueno, sin dudas que utilizar y consumir cada vez envases que no sean de plásticos es un avance enorme.
Por otro lado también siempre recomendamos a las personas que fuman que no tienen las colillas al piso, se pueden disponer de colilleros. De hecho, acompañamos a muchas organizaciones ambientales que se dedican a promover la utilización de colilleros en espacios públicos y en lugares de trabajo para que quienes fuman puedan dejar sus colillas ahí. También se trata de a veces de promover un consumo eficiente y razonable, ¿no? El consumo eficiente lo que significa es que no sea un derroche. Entonces, si consumimos electrodomésticos, aparatos electrónicos y demás, a veces es no olvidarse de dejarlos enchufados todo el tiempo. Lo mismo si consumimos el agua, el uso racionable, digamos, ¿no? No mangueras que estén abiertas todo el día sin ningún tipo de sentido. Entonces, digo, de lo que se trata es el agua, la energía, digo, hacer un uso medido, razonable de eso, ¿no? Siempre lo que intentamos es que el consejo sea razonable, porque sin dudas son cuestiones que utilizamos a diario. No se trata de decir no uses determinada cuestión, sino hacerlo de una manera razonable y de siempre evitar el derroche. ¿Tienen previsto charlas, talleres, abrirlo a la comunidad desde el observatorio o tal vez una motivación para que aquellos que tienen dudas, bueno, puedan acercarse y preguntar, ¿no? Ya que el observatorio está atento siempre a la palabra de la gente. Sí, lo que hacemos por un lado siempre es estar atento a la recepción de ideas, de proposiciones, de proyectos y siempre está la posibilidad de hacer una charla virtual. Si quien nos contacta, digo, está en cualquier provincia, en cualquier parte del país, también la posibilidad siempre de recibirlo en las oficinas del observatorio, de hecho lo hacemos a diario, y también siempre intentamos promover actividades y conversatorios donde invitamos a quienes son verdaderamente protagonistas y predican con el ejemplo diario en sus comunidades. Entonces, por ejemplo, a lo largo del año hemos realizado un formato que se llama Jóvenes Líderes, donde de alguna manera hemos invitado a muchos jóvenes ambientalistas, no solo de las organizaciones más conocidas, que muchas veces son las que se acercan al Congreso y que tienen un gran trabajo hecho, como Jóvenes por el Clima, Alianza por el Clima y demás, también muchas veces intentamos contactar a organizaciones ambientales de distintas partes del país, que tienen distintas problemáticas ambientales, y los invitamos a formar parte de conversatorios donde puedan contar sus experiencias, donde puedan inspirar a otros, y por supuesto son siempre transmitidos en vivo y siempre tratamos de replicar para que por supuesto sean abiertos a la comunidad. Y en esas conversaciones o, bueno, justamente en esas reuniones de estos jóvenes líderes, que está buenísimo, porque los que tienen llegada a los medios son en general gente de las grandes ONGs que están incluso muy entrenados y pueden explicar, pero es distinto conocer qué está haciendo Salta para que su tierra bueno, pueda cultivarse mejor o en el sur de qué manera pueden aprovechar el deshielo. En esas cuestiones, ¿alguna que te haya particularmente gustado o te haya llamado la atención de alguna actividad para defender la naturaleza que hayan hecho estos chicos o de energías renovables? Mira, hemos hecho distintos conversatorios donde, como te decía, han participado distintas ciudades y provincias. En general, la mayoría de quienes invitamos cuentan experiencias muy loables y son todos, digamos, para celebrarlo, porque aparte lo suelen hacer desde el absoluto llano y muchas veces en contextos donde por ahí hablar del medio ambiente lamentablemente no es tan común como puede ser acá en el Congreso Nacional, que gracias a todo este avance, ¿no?, que veníamos comentando, hoy es más normal y es más habitual y podemos estar hablando incluso ahora en vivo de esta problemática. Por ejemplo, estuvimos con unos jóvenes cooperativistas de la ciudad de La Pampa que nos comentaban cómo promovían el uso de energías renovables y cómo intentaban hacer pequeños acuerdos con cámaras empresarias, con empresas e industrias de la zona. Me parece que esos trabajos de cercanía, ¿no?, mano a mano con la PYME, con digamos, el lugar de referencia que encuentran en su territorio es fundamental, porque esos son los pequeños cambios que sin duda inspiran a que la mayoría de los vecinos y las vecinas también se puedan sumar. Y si vos tuvieras que traer a alguien de esos, en estos conversatorios que tienen particular, que a vos te guste o que hayas leído, no sé, yo la traería a Greta Thunberg, la famosa niña adolescente ya que movilizó tanto desde su lugar y que es una
pequeña mujer que interpela a la autoridad como nadie, pero hay mucha gente que está trabajando y mucho. ¿Te gustaría, no sé, traer a alguien en particular o poner en conversación así virtualmente a alguien en especial? Sí, me parece que más allá de los nombres puntuales, me parece que es muy interesante poder darle voz a quienes realmente trabajan fuerte y a diario en sus territorios, y sobre todo esto que te decía antes, que puedan inspirar Total. a otros jóvenes, porque ese es un poco el sentido que nosotros tratamos de darle al formato de jóvenes líderes. Digo, Claro. jóvenes líderes no es más ni menos que una persona joven que se involucra y quiere hacer algo por el interés colectivo, Claro. y que muchas veces no cuenta con muchas herramientas, sino con su voluntad, y que en esa voluntad puede encontrar socios, y puede encontrar socios en el ámbito de las empresas, en el ámbito de los sindicatos, en el ámbito de las ONG, y por supuesto que también en el ámbito de la política. Entonces me parece que esa inspiración de cómo un joven líder arranca y va creciendo y va construyendo una identidad en su territorio es fundamental, y es lo que de alguna manera intentamos para que promover esos hábitos de que hay que involucrarse, y de que lo que por ahí uno piensa que es muy difícil en el día de mañana puede ser real, ¿no? Puede llevarse a cabo. Dejando de lado por un ratito la agenda ambiental, que es lo que nos convoca hoy en esta nota, ¿algún plan concreto o algún plan que estén pergeñando para lo que resta del año, los primeros meses del año que viene, en cuanto al observatorio? Nosotros venimos trabajando muy fuerte básicamente en lo que son dos ejes. Bueno, uno es el eje ambiental, porque decimos que hay que tener más que nada empatía con el entorno, pero también decimos que hay que tener empatía entre nosotros, ¿no? Empatías Sí, con las personas. Y de ahí subyacen un montón de temas que venimos trabajando, como el bullying, Sí, y el como grooming. la discriminación, como la educación sexual, digamos. Y a partir de ahí intentamos trazar distintos ejes, porque nos parece que es fundamental ir renovando esos temas e ir impulsándolos. Bien. Por ejemplo, ahora de acá a fin de año, nuestra idea es seguir trabajando fuerte con la educación sexual integral. El 1 de diciembre es el Día de la Lucha contra el VIH, entonces nos parece que tenemos que trabajar en todo lo que tiene que ver en el eje de la prevención, y también ampliar todo lo que tiene que ver con la educación sexual, y trabajar también más en las diversidades, que también ahí estamos trabajando también con el Observatorio de Género en un material que pueda prevenir también y orientar desde ese lado. Entonces nos parece que tenemos que tratar de generar alternativas y materiales que nos permitan el contacto con los adolescentes, con los jóvenes, con las familias, y de llevar todo ese material y todas esas charlas y esos conversatorios a las escuelas, a todos los ámbitos que podamos. Nos parece que la normalidad que de a poco cada vez vamos viviendo augustamente, ¿no? Por suerte, que tanto la estábamos esperando, es la posibilidad de todo lo que trabajamos acá en el Congreso poder sacarlo afuera y llevarlo a todos los ámbitos donde podamos. Qué lindo eso. Ahí en la Cámara de Diputados se mete en una escuela o se mete en un centro barrial, y ahí están las voces de quienes verdaderamente importamos, que somos todos nosotros. Federico, muchas gracias por este tiempo. Ya sabés que desde la pantalla de DTV tenés la total difusión de las actividades que realizan, porque es el puente más perfecto entre el legislador, el diputado, diputada y su gente. Y gracias por todo el aporte que están haciendo con las familias, niños y jóvenes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, hasta luego. Chau, Sofi, que ahí está, que es como siempre atenta a todo lo que pasa por ahí. Hoy no tenemos música de Feliu, no tenemos nada hoy de música, ¿no? No, por el momento ninguna actividad cultural, pero la verdad está buenísimo venir a conocer otros espacios Sí, claro. dentro del Congreso de la Nación. El anexo H nos comentaba Federico fuera de cámara que es uno de los más antiguos que tiene el Congreso, y es Mirá. una alegría también desde febrero del año pasado que se encuentre operativo. Y también te agrego un último dato, porque el domingo Dale. que viene es el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, Bien. así que seguramente van a volver a realizar este tipo de campañas comunicacionales que realiza el Observatorio de Familias y Juventudes, y también realiza actividades y espacios públicos y obras públicas justamente para todos estos universos de familias, juventudes y adultez joven, como bien comentó en la nota de recién. Así que vamos a volver a trabajar aquí la semana que viene. Fenómeno, un cariño para toda la gente del móvil. Gracias, Sofía. Hasta luego entonces. Hasta luego. Así las cosas, de esta manera
desarrollándose también en otras áreas de nuestro Congreso, que es bien vasto y se ocupa de muchas cosas. Y yo digo de la música porque nos encanta y chusmear un poquitito cuando están, por mí no transmitiría un concierto, pero ya hay otras líneas de transmisión que tienen. Nosotros nos encargamos de analizar, como por ejemplo proyectos como el que trae David. Sí, proyectos como que el que presentó, perdón, el diputado José Luis Ramón, el diputado mendocino. Sí. Si no se lo acuerdan, es el señor que revolvió una frazada festejando una Los ley. pelos al viento. Ray González siempre con nosotros, el diputado, así que le agradecemos mucho. Presentó un proyecto que básicamente establece la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la creación de una comisión interna. Mira. Una comisión interna de consumidores. Ajá. ¿Sí? En las placas ahora vamos a ir viendo. Establece modificar la ley 24.144, que es la ley de la Carta Orgánica del Banco Central. Es como se rige el Banco Central. Recuerden que es una entidad, es autárquico el Banco Central. No depende de nadie, simplemente los directores tienen que tener acuerdo del Senado, pero después se maneja por sí mismo. Es quien rige de alguna manera la política monetaria de la Argentina y la relación, y establece las normas y la relación con el sector financiero en la Argentina, con los bancos, ¿sí? Entonces esto lo que busca es crear una comisión interna de protección de los usuarios de los servicios financieros y tiene la misión de asegurar la participación, la defensa y la protección de los usuarios de los servicios financieros. Es muy común que tengas a la gente con muchos problemas con los bancos, a la hora de utilizar los bancos. Esto, con la pandemia, lo que terminó sucediendo es que mucha gente tuvo que aprender a utilizar el home banking, y eso generó también bastantes inconvenientes. Hubo una modificación en las normas. Por ejemplo, se sacó la posibilidad de sacar un crédito personal con un solo clic, porque generaba un endeudamiento bastante importante en un momento en el cual la generación de deudas en las familias iba creciendo. Esta comisión va a estar integrada por 2 diputados, 2 representantes de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, y 2 senadores de Derechos y Garantías, de la Comisión de Derechos y Garantías, que son los que van a ser elegidos dentro de la comisión y van a ser quienes formen parte de la comisión dentro del Banco Central, donde también va a haber directores del Banco Central. Por parte del Ejecutivo también va a haber una representación de parte del Ministerio Público Fiscal y, obviamente, como decíamos antes, autoridades de aplicación de usuarios de servicios financieros. ¿Sí? Acá aparecen las entidades de la sociedad civil que buscan proteger a los usuarios de los bancos, de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito. Las tarjetas de fidelización, que parecen que es algo que está por ahí, pero bueno, están dentro de el sistema financiero. Entre las funciones que va a tener esta comisión, va a proponer, y acá me parece que es un dato que hay que prestar atención a cómo está establecido dentro del proyecto de ley. Dice, va a proponer de oficio al directorio del Banco Central proyectos de normas, reformas, acciones a implementar en favor de las y los usuarios de servicios financieros y solicitar informes a otras entidades. Esto es fundamental teniendo en cuenta que el Banco Central le puede pedir informes a otra entidad financiera, pero una organización de defensa del consumidor no le puede pedir informes a un banco privado. Lo tiene que hacer a través del Banco Central. Es el Banco Central quien le puede pedir a las otras entidades financieras. Lo mismo con la Bolsa de Valores, lo mismo con cualquier entidad del sistema financiero. Ahora, en esto de cómo está redactado el proyecto de ley de Ramón, lo que dice es que lo que diga esta comisión, lo que establezca esta comisión, no va a ser vinculante. ¿Esto qué significa? El Banco Central en sí mismo no tiene por qué hacer nada de lo que diga la comisión, no tiene por qué regular sobre la base de lo que diga la comisión. Pero el directorio del Banco Central va a tener que incorporar, bajo pena de nulidad, fundamentos en la norma o en la decisión final que tome, explicitando los dictámenes recibidos. O sea, no es vinculante, pero sí o sí lo tienen que tener en cuenta. Y a la hora de tomar una decisión de, por ejemplo, establecer el tope máximo de la tasa que te pueden cobrar con la tarjeta de crédito, a la hora de establecer esa norma, esa circular, el Banco Central emite circulares, esa circular del Banco Central va a tener que tener explícito lo que dijo esta comisión.
Ah, bien. Aunque aunque lo que haya propuesto la comisión no se ha tomado en cuenta. Pero sí o sí lo tiene que poner. Eso es como para que quede claro que había gente trabajando en favor del consumidor a la cual no se le escuchó si es que la circular no va a favor de sus intereses. Pero... Bueno, eso es como un doble juego para decirle, mira, lo que yo digo no es vinculante, no lo tenés que aceptar y hacer. Pero te estoy prestale sugiriendo muchísima claramente atención. esto, claro, y que Pero- todos sepan que lo hemos planteado las autoridades. Pero claro. prestarle muchísima atención, aparte como va a haber un representante del Ministerio Público Fiscal, ahí tenés la parte legal, los consumidores obviamente, el Senado, los diputados, ¿Cómo lo ves, David? Yo lo veo, a ver, ¿Practicable? honestamente, Sí. yo creo que es muy difícil abrir la puerta de una modificación de la ley de la Carta Orgánica del Banco Claro. Central. Porque Es ahí como pueden la- entrar otro montón de cosas. Es muy, muy difícil. Hay que tener Sí. en cuenta, por ejemplo, que desde hace tiempo la mayoría de los presidentes de los bancos centrales no están ratificados en su cargo, porque el Congreso de la Nación no termina de ratificarlos en su cargo. Y esto hace que ya demuestre que es bastante complicado en sí mismo. Después está la discusión, y está en campaña, la discusión si el Banco Central es autónomo o no es autónomo. El Banco Central es autónomo, acá y en todos los lugares del mundo donde existe Banco Central. Se pone el ejemplo de la Unión Europea, los países de la Unión Europea no tienen Banco Central, ¿pero por qué? Porque está el Banco de la Unión Europea, que ese funciona como Banco Central. Pero después el resto de los países sí tiene Banco Central. Ahora, la autonomía del Banco Central está dada dentro de las reglas de juego del Estado Nacional, digo. Para que no poner el ejemplo de la Argentina. Si el Banco Central de Inglaterra establece las pautas de inflación y van en contra de lo que establece el equipo del gobierno del primer ministro de Inglaterra respecto de las pautas de inflación, obviamente que hay una conversación entre esas dos partes para llegar a un acuerdo, Claro. para establecer un camino. No va a quedar descalzado lo que diga el Banco Central de Inglaterra de lo que diga el primer ministro de Inglaterra. Para no decir que en la Argentina puede pasar eso, digo. Ahora, cuando en la Argentina el presidente del Banco Central establece pautas de inflación, por ejemplo, como pasó con Federico Sturzenegger, y atrás viene el Ejecutivo y hace una conferencia de prensa y echa por tierra esos que había establecido el Banco Central, sí genera mucho ruido porque eso se hace abiertamente, se desmiente lo que dijo el presidente del Banco Central y la entidad financiera. Ahora, que hay conversaciones constantes, hay conversaciones constantes. Todos quieren cambiar algo del Banco Central, absolutamente todos quieren cambiar algo del Banco Central, por eso creo que no es mala la idea, pero es un poco impracticable por esto que decíamos antes. Si uno le dice a el Congreso de la Nación en esta situación, en plena campaña, bueno, vamos a modificar la ley orgánica del Banco Central, lo más probable es que no se consigan los votos para hacerlo porque todo el mundo está proponiendo algo diferente. Perfecto, se entiende, David. Bueno, son ideas. Tal vez son semillas que se colocan y que van germinando de a poco hasta que logren mayor consenso, los vientos cambien, o se encuentra el momento justo para presentarlo y en definitiva hacer un cambio de estas características. Pero bueno, sabemos lo complejo y difícil. Pero son las distintas acciones del diputado Ramón de ir a favor del universo que él ha defendido y que viene haciéndolo desde hace mucho tiempo, antes de incluso de asumir la banca, a favor de los consumidores. Por lo tanto, tiene muchos proyectos de ley al respecto, ¿no? Eso anda, ¿Algo Ramón, para pero agregar? ya se va, Ramón. Se va, Claro, Ramón. se Ya va, se va, exactamente. Ramón. Sí, bueno, pero a veces en ¿A los dónde va? diálogos... ¿Va a ser política Mendoza. dentro de la provincia? Sí, va como legislador en la legislador provincia. provincial. Perfecto. No, pero muchas veces nosotros seguimos hablando de proyectos que vienen de anteriores gestiones que por ahí se toman algunos puntos y los legisladores, generalmente los de los mismos bloques, los vuelven a trabajar. Así que esto es abrir un tema. Perfecto. Estoy mirando acá una entrevista muy interesante que dio el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hablando de lo que se viene después de las elecciones. Una entrevista muy tensa con los colegas con Román Lechman, con los colegas de Infobae, en el que se le pregunta de todo, claro, sobre todo la cuestión política, cuestiones del fondo, lo que sucedió después de las PASO.
pero principalmente da una señal muy, muy clara de lo que quieren hacer luego de las elecciones y que es este famoso y enorme acuerdo con los distintos actores de la sociedad. Un acuerdo con la oposición, empresarios y trabajadores articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social. Y tenemos algunas plaquitas para ver de qué manera, bueno, podemos hacer posible o podrán hacer visible este acuerdo. La primera, construir un sistema educativo del siglo XXI. Comprensión de esta era digital que nos obliga a tener una mirada a largo plazo de la Argentina. Básicamente, como primera medida, bueno, dar un marco muy diferente a la educación que se venía dando. Todos decían escuelas del siglo XVIII, educación, no, al revés, del siglo XIX, educación del XVIII, y terminamos en un siglo XX de manera muy desigual, y esta pandemia lo dio a mostrar. Por eso, sistema educativo del siglo XXI. Esto significa que alguna modificación concreta va a haber. Romper la idea de pobreza cristalizada, salir del esquema de programas sociales e ir al esquema de programas de empleos y capacitación laboral. Ni más ni menos que responde a uno de los últimos proyectos ingresados por el presidente de la Cámara, proyectos que el gobierno da todo el aval, por supuesto, que tienen que ver con esto, con correrse de los planes y articular la manera de un traspaso de millones y millones de argentinos que los cobran hacia el trabajo digno. Esto es manteniendo el plan por un tiempo, dándole avales a aquellos que contraten a la gente y demás. Seguimos. Ahí viene lo siguiente. Era un puente al trabajo ese un puente al trabajo, exactamente. Ese es el título del proyecto de ley. 3. Sustentabilidad a largo plazo respecto de la matriz de endeudamiento. No tomar deuda para otras cuestiones que no sean infraestructura o instrumentos de desarrollo intergeneracional. Ahí me vas a tener que ayudar, David, lo que significa desarrollo intergeneracional. Tiene que ver con lo previsional. Sí, a ver, básicamente lo que está diciendo es no se puede seguir tomando deuda para gasto corriente, claro, que es como en general se toma deuda en la Argentina. Entonces solamente se puede utilizar para infraestructura, como decías antes, sí, y para estos proyectos. Lo intergeneracional tiene que ver con lo previsional, pero también tiene que ver con, por ejemplo, la educación a mediano y largo plazo. Ah, mira. Que básicamente apunta al crecimiento de varias generaciones, que no impacte solamente una generación, sino que vaya traspasando. Digo, tener una mirada un poco más alejada que los 4 años o los 6 años o los 8 años. Un poquito más lejos. La Argentina tiene esta cosa, por ejemplo, de conseguir financiamiento para que en las primarias se enseñe robótica. Sí, ¿no? Cosas que muchos organismos internacionales lo hacen. Todo lo que tiene que ver con educación, con naturaleza, bueno, claro, el Banco Mundial y otros organismos, bueno, entrega. Pero ese financiamiento créditos, es deuda. Se toma como deuda. Claro, figura como deuda para el Estado argentino. Bueno, que esa deuda vos tenés organismos que financian infraestructura, claro, y organismos que financian desarrollo social. Claro, bueno, la deuda que se tome será para infraestructura o instrumentos, como decía David, de desarrollo intergeneracional, en lo que puede entrar ahí una cuestión educativa. 4, son 10 de estos puntos en los que, repetimos, tienen intenciones de reunirse con la oposición y con el Consejo Económico Social y empresas, claro. La matriz exportadora y la potencia del sector agroindustrial. Aprovechar la potencia de su producción de las proteínas para agregarle valor y trabajo argentino, dando solvencia desde la balanza comercial. Ya lo sabemos, todo lo que tiene que ver con el sector agroindustrial y ponerle valor agregado, que es muchas de las cuestiones que siempre terminamos hablando con los diputados de las provincias, diciendo, ya sabemos que tenemos materia prima, ya sabemos que se puede explotar mejor, pero lo que necesitamos es darle valor agregado para así crear más trabajo, en definitiva. Así que aprovechar la potencia de la producción de sus proteínas en el sector agroindustrial para agregarle valor y trabajo argentino, lo que decíamos recién, y por supuesto que la balanza comercial esté en mejor equilibrio con lo que se va y con lo que viene. 5. Energías, tanto las tradicionales como las renovables, como sus productos primarios, mineros, agregarle valor para la generación de dólares y empleo. Claro, ¿de qué manera vienen los dólares? Y vendiéndole algo a alguien. Exportando, tal cual.
Por eso mismo, tenemos que exportar productos terminados y eso es lo que nos va a traer los dólares y el trabajo. Así que todo lo que tenga que ver con energías también, y después, bueno, lo dice en una parte del reportaje, minería, tema hidrógeno y litio. Atención con el hidrógeno, que es algo que está siendo muy nuevo en el mundo, su investigación, y el litio, como ya sabemos, que después hablamos un poco más del asunto, que el otro día un diputado nos dijo, no, yo esto de litio... Lo de tiró. Catamarca, ¿no? Catamarca. Que quiere decir que lo pueden extraer, pero que él dudaba en que pudieran hacer, bueno, Servir una para utilización, la- un desarrollo, Claro. porque dice que en el mundo ya esas cuestiones ya están repartidas en el planeta. Y bueno, no sé, será otros países que no tienen las crisis nuestras, por Dios. Punto 6. Presupuestos mínimos ambientales acordados. Argentina es deudor desde lo financiero, pero es acreedor desde lo ambiental. ¿Reconocen esta frase? Sí, señor, la dijo el presidente de la Nación hace muy poco en Naciones Unidas. Hay que encontrar un punto de equilibrio para que se cuantifique lo que ponen los países en vías de desarrollo. Un punto central de Alberto cuando Sí. presentó en Nueva York ahí su alocución diciendo, bueno, acá tenemos riqueza, ¿qué podemos hacer para que poder balancear esta deuda que tenemos con esta enorme riqueza, ¿no? ¿De qué forma podemos nosotros transformar esa deuda en generación? Los bonos... Mira, lo que recién hablábamos con Fernando del observatorio, mira, dos temas que hace unas cuantas décadas no hubieran estado en agenda. No, tal El tema cual. Es energías, algo muy dentro de los nuevo. 10 está energías renovables, presupuestos mínimos ambientales, dos temas que los ponen en relevancia. Así es, va avanzando. Bueno, entonces, seguimos de los presupuestos mínimos ambientales acordados. 7. Regulación, incentivos fiscales y los procesos de desarrollo de capital humano para ser exportador de talento y de conocimiento. Tiene mucho que ver con la economía, la tecnología del conocimiento y todas las cuestiones de desarrollo de software, y no solo de eso, sino de servicios para que, bueno, mayores cerebros puedan trabajar y exportar y luego, bueno, poder hacer ese equilibrio en la balanza. Sí, Decime algo. básicamente va por ese lado. La economía del conocimiento es como, así como hablábamos antes de la economía verde, la economía circular, bueno, la economía del conocimiento cada vez está creciendo más dentro de los productos brutos de los países. La Argentina tiene un potencial muy importante. Sí. Digo, cada vez la Argentina desarrolla más software, desarrolla más productos que se exportan. El problema que tiene un tope tecnológico, tiene ahí un freno, y obviamente lo que tiene es después complicaciones desde el punto de vista de los incentivos salariales, Sí. de los incentivos del trabajo. Entonces, ahí lo que se busca con esto es lograr cortar una sangría que tiene ese sector, en donde el profesional llega a un límite y se va. Entonces, Sí. frente a eso, ¿qué es lo que te conviene? Que se quede acá, que logre desarrollos, que los exporte, que entre en dólares a la Argentina, y que la Argentina, así como hoy es un exportador de granos, sea un exportador de conocimiento. De conocimiento, exactamente. Bueno, de hecho, en distintas provincias ya están haciendo acuerdos desde el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Desarrollo Productivo, convenio de desarrollo de proyectos, por ejemplo, en Catamarca, proyectos de transformación digital de industria 4.0, fondos por 19 millones, 2.600 millones para pequeñas y medianas empresas. Bueno, tiene que ver con proyectos, como decía David, de la economía del conocimiento. 8. Autorregulación y autocontrol de la política en los 3 poderes del Estado. Vamos a ver qué es esto. Mecanismos de control y seguimiento de los 3 poderes para que la estabilidad que pretendemos tenga mecanismos de control que permitan señalar a aquellos que se desvían. ¿Qué Auditoría. vendría a ser esto? Porque se supone que naturalmente ya nuestra Constitución lo determina, la independencia de poderes, que uno regula al otro. De hecho, esta Cámara, este Congreso regula al Esto lo veo Ejecutivo. esto va a generar Va a generar un polémica, ruidazo. porque habla de autorregulación y autocontrol, no habla de controles cruzados. De controles cruzados. Sino por ahí reforzar algunos de mecanismos generar internos. Oficinas internas de auditorías, por ejemplo, tal vez. Auditorías existen y tienen todos los ministerios y tienen todos los poderes. Me parece que tiene más que ver con
como si yo te dijera la oficina anticorrupción que existe para todos, bueno, que cada uno tenga... Asuntos internos como la policía. La propia, claro. Ponele, claro. Claro, digo, me parece Para también ver tiene que los ver desvíos con dotar a la política un poco de esa transparencia que a veces se le exige, Sí. y dotar a los políticos y a aquellos que trabajan en el Estado Nacional de un resguardo también frente a Claro. lo que se dice. ¿Quién pone a la gente que trabaja en ese lugar? No precisamente la gente de ese lugar, deberían, ¿no? Bueno, Sí, o la estabilidad, cuando dice la estabilidad que pretendemos, Sí. por ahí habla de algunas especulaciones internas también con ciertas políticas. Puede ser que el bien común esté por encima de las políticas puntuales que vayan con algún objetivo. Me da la sensación, pero debe ser a charlar. No, eso. estamos en una nube, en Sí. la nube de una nube que no hay Valencia. cosas que cuesta bajarlas, ¿viste? Porque hay que poner ejemplos para ver de qué es lo que están hablando. Bueno, es que y eso a es lo qué que se están quieren refiriendo. charlar. Eso es lo que quieren charlar. Se ponen estos puntos Tópicos. sobre la mesa Sí. y, bueno, nos ponemos de acuerdo. Autorregulación y autocontrol. Bueno, después les vamos a preguntar a quien corresponda acerca de estos temas, cómo los ven, ¿no? Sobre todo el oficialismo, porque si esto baja directamente del presidente de la Cámara, es algo que seguramente charlaron con sus diputados. 9. Cambio es nuestro servicio exterior. Acá estamos. En nuestro servicio exterior. En nuestro servicio exterior, entendiendo que el mundo ha cambiado. Cambio en. sí, Sí, Cambio cambio en, en. perdón, una letrita ahí. Cambio en nuestro servicio exterior, entendiendo que el mundo ha cambiado. Bueno, entiendo yo que tiene que ver con las negociaciones renovación en internacionales. Cancillería. Digo, pensémoslo en la década del 90. La carrera de diplomático, los nombramientos políticos, bueno, temas. Hay que pensarlo, me parece, desde el lugar en que en la década del 90 es cuando aparecieron los grandes bloques económicos. Hoy ya eso ha quedado atrás. Hoy las negociaciones son desde otro lugar y también con otros temas que es lo que veíamos antes. La agenda ambiental está mucho más presente en esas negociaciones. La Argentina siempre ha tenido un déficit desde el punto de vista de la política internacional de sus negociadores, como van cambiando según cambian los gobiernos. Bueno, frente a eso, cuando uno mira la política exterior de Brasil o la política exterior de los países europeos, los negociadores en general llevan mucho tiempo en ese cargo porque son quienes más saben de lo que se dieron y lo que no están dispuestos a ceder. Y eso no va cambiando respecto de quienes gobiernan. Bueno, el servicio exterior tiene que ir por ese lado, por generar una capacidad intelectual que esté acorde a la economía y los nuevos movimientos que tiene hoy el mundo. Si se negocia uno a uno, si se negocia por bloque, si hay que acordar con el resto de los países de los bloques. En un nuevo formato, digamos, no solo de contenido. No solo de contenido, sino digo, por ejemplo. una metodología diferente. Hay algo en economía de política exterior que se llama la puerta al lado, que es cuando se realizan las negociaciones económicas entre dos países, los países más desarrollados lo que hacen es llevar a representantes de esos sectores económicos a esas negociaciones. Correcto. No participan de la negociación, pero están en la sala al lado. Ah, bien. Y, cualquier cosa claro. van y le preguntan. Digo, los representantes de los estados que negocian pueden ser especialistas en temas económicos, pero Claro. del otro lado de la puerta Está el tienen a verdadero los que en el especialista. día a día Claro. comercian, negocian. Qué bueno eso, David. Y Bueno. nosotros no lo ponemos en práctica. En algunas ocasiones se ha puesto en prácticas, en otras no. Digo, es como va variando, no es que es una política pura. Digo, Cancillería tiene su formato, algunas negociaciones se hacen de esa manera, otras no se hacen de esa manera. Los países más desarrollados sí tienen la puerta al lado, así como tienen un negociador para cada tema. Y los lobistas marcados. claro, sí, claro. ¿no? Y, Como que y una más transparencia diferente. blanqueados y formalizados Exacto, también, porque claro. son instituciones, acá todavía esa palabra, o sea, negociación, lobby, cabildeo, todo eso a veces no sé, Sí, también. sí, yo a veces pienso que, bueno, terminemos con esto, después podemos comentar algo más. Y el número 10, nuevo acuerdo federal, no solo desde el punto de vista fiscal, un régimen que defina bien responsabilidades y recursos en un marco de un proceso de desconcentración que necesita el país. Bueno, Sí, esto Más- tiene que ver con las provincias. provincias. Sí, con las centralidad. provincias y los acuerdos fiscales que se Exacto. fueron haciendo sobre si se bajaban impuestos, por ejemplo, ingresos brutos, si no se bajaban, los plazos en que se bajaban. Con que lo cómo hacía cada compensabas, uno. cuánta plata hay, claro. Claro.
Bueno, estos son los 10 puntos fundamentales que ha salido de esta entrevista con Infobae del presidente de la Cámara. Habla de muchos temas, pero básicamente deja trascender en mayor profundidad los puntos que veníamos hablando, sobre todo el de endeudamiento para políticas sociales, políticas educativas, de investigación científica y tecnológica, de esto de los que estábamos hablando, para cosas que no impacten en una cuestión de presente, sino para que se tengan en cuenta en políticas las famosas políticas a largo plazo, esas que son tan difíciles de que cuando lleguen al gobierno las puedan implementar. Las que son políticas de Estado y no de gobierno. Eso, muy bien dicho, políticas de Estado, no de gobierno. Bueno, después le pregunta, Lehmann, además de la deuda externa y negociación con el Fondo Monetario, en estos 10 puntos, y él contesta, vamos a plantear un acuerdo sobre leyes de crecimiento y desarrollo económico, agroindustria, hidrocarburos y minería, y tema hidrógeno y litio. Pero no contesta la cuestión del fondo. Un tema delicado, delicadísimo, tanto es así que en el acto de ayer un gruesísimo sector muy importante y frente a todos los funcionarios estaban pidiendo no pagar la deuda o tener una posición como la de la izquierda, directamente, que en este país se usen esos recursos. La cuestión de deuda no es un sí pago o no pago, es si pago cómo. Bueno, a ver, la historia de la Argentina con la deuda es similar en el paso del tiempo. La Argentina no es que no paga. El problema de la Argentina históricamente con la deuda es que ha sido un mal pagador. O sea, siempre paga a destiempo. Sí. Siempre pide más de lo que puede pagar o crece menos de lo que pensaba que iba a crecer como para poder pagar. Pero la Argentina siempre ha pagado sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París. En el 2001 la Argentina, en el 2001-2002, entra en default, en lo que genera el default más grande de la historia de la economía moderna, pero termina pagando. Lo que hace es renegociar con sus acreedores y termina pagándole al Fondo Monetario Internacional, termina pagándole una parte del Club de París, renegocia otra parte, renegocia con los acreedores de títulos privados. Sí. Bueno, hoy está la misma situación. La verdad es que lo que se está buscando es, ya renegoció con los acreedores privados, renegoció con el Club de París, no la deuda, sino la forma en la que se va a pagar, y está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional básicamente para lo mismo. Exacto. ¿De qué manera vamos a hacerlo? Sí, no si va a pagar o no va a pagar. Claro, exactamente. Lo otro queda como una cuestión muy romántica, en algún término de usemos este dinero para los pobres que lo necesitan o todos nosotros. Son cuestiones muy que tienen que ver con lo más concreto y básico que tiene este país, que si no llegamos a pagar una deuda o estamos en default, ya lo hemos sabido, no hay forma de acceder a ningún crédito de nada y hay una desconfianza y acá no se vive solo de pesos. Al contrario, se vive de dólares. Por lo tanto, esto sería como impracticable. Pero siempre cuando tenemos con diputados de izquierda charlas o personas que representan a espacios que defienden esta postura, siempre es interesante escucharlos para ver qué es lo que proponen. ¿Cómo? Por ahí la discusión no debería pasar por si se paga o no se paga la deuda, sino pasar por aquellos que toman la deuda. Claro. ¿Cuál fue su responsabilidad en eso y qué fue lo que se hizo a partir de eso? Exacto. Voló la virome, ahora la busco. Tenemos nuestra próxima diputada de la Nación ya en entrevista. Arrancamos entonces con la ronda de esta tarde. Vamos a presentar el espacio, el territorio y luego la saludamos. Hola, Elda Pertile, ¿cómo va? ¿Qué dice, diputada? ¿Cómo estamos, Karin? Bien, todo bien. Viendo acá de qué manera se avanza en el país y los proyectos que tiene el presidente de la Cámara con este acuerdo de 10 puntos al que quiere llamar después de las elecciones. Después, amén de cómo le vaya el resultado, dijo, y veremos, ¿no? De qué forma, poder salir adelante y sacar este país adelante. Esperemos que tenga éxito en ese acuerdo. La verdad que de acuerdos se habla hace muchísimo y se habla como ejemplo del Pacto de la Moncloa. Y bueno, quiera Dios que algún día esto sea realidad, ¿verdad? Sí. Se necesita un paso no solamente de quien haga la iniciativa, que es muy importante y es loable, sino también es necesario que todas las fuerzas políticas estén convencidas de que esto es necesario y dar un paso hacia adelante y el pueblo acompañar sin dudas. Esto no creo que sea
un camino fácil de abordar porque estamos con situaciones muy complicadas. Recién hablaban de la deuda externa, compromisos que en el gobierno anterior no pasaron por el Congreso, fueron a través de una acción del gobierno, nada más del Ejecutivo. O sea que el Congreso, nosotros en diputados nos sentimos ajenos a esa decisión, Karin, ¿no? Lamentablemente, pero hoy la responsabilidad es para todo el Estado y el pueblo argentino. Cuando escuchás críticas tan fuertes como las de ayer en el acto del Día de la Lealtad, en el que se dijo que iba a estar el presidente, estuvo trascendidos de que al final no fue, cuestiones que son trascendidos porque no hay información oficial. Bueno, hoy la escuché a la saliente diputada Gabriela Cerruti hablar del tema y justo lo comentaba David en el programa de él, que no estaba invitado. Ese no es el punto. El punto es que quiero preguntarte cómo te caen las críticas concretas con respecto al presidente que le hacen distintos sectores tan ligados a él. Karin, se habla mucho de escuchar al pueblo, pero creo que lo más importante, además de escuchar, son las decisiones que se tengan que tomar de ahora en adelante, ¿no? Llorar y mirar el pasado solamente nos puede ser útil para recomponer y caminar hacia adelante. Creo que eso es lo más importante. No quedarnos en las pequeñeces, no quedarnos en las críticas, no quedarnos en denostarse un sector político con otro. Creo que el pueblo no puede ser espectador de estas cosas, sino que verdaderamente todos tenemos que ser protagonistas de llevar adelante decisiones que verdaderamente sean superadoras a las circunstancias que estamos viviendo. Bien. Y no se la puede desconocer, porque la realidad la gente la tiene en su familia, en sus casas, en sus bolsillos y en sus necesidades. Así es. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic la saluda. Hay un anticipo, un poco ya se va conociendo cuál es la respuesta de la oposición a esto. Habla que, bueno, después de las elecciones hablamos, porque si estamos hablando de que por ahí Juntos por el Cambio puede tener mayor número en el Congreso, quiere ver con qué condiciones se sentaría a dialogar con el gobierno. ¿Cómo ve esa posible negociación después de noviembre? Es que yo creo que el pueblo nos está dando muchos mensajes. Y si somos representantes del pueblo, tenemos que llevarlos a la práctica, ¿no? No podemos quedar en oposición y oficialismo. Acá o tiramos juntos para salir adelante o verdaderamente vamos a seguir en el pantanal. Yo no creo que, si nosotros vemos los candidatos de la oposición, y hablo como oficialismo, creo que no pasa por los nombres de los cambios, sino por las actitudes que se asuman de ahora en adelante, ¿no? Yo no puedo decir que porque soy oficialismo, la oposición solamente tiene que venir a controlarnos. No, porque no es solamente ese rol. Es qué puede aportar dentro de un proyecto o un plan de gobierno que el pueblo vota como mayoría. A nosotros nos votaron, entonces, ¿cuál es la colaboración? No es trabajar en detrimento de este sector político, si quieren decirlo, porque no es el todo, no es toda la representación, porque hay otros partidos, pero, ¿cómo contribuir si que realmente uno piensa en el bienestar del pueblo argentino? Porque no lo tenemos que decir en la tribuna, lo tenemos que hacer donde nos toca tomar decisiones o representar. Y creo que por ahí pasa. Y para mí eso siempre ha sido fundamental, tanto que en los proyectos que he presentado, ya estoy terminando mi mandato, siempre tuve en mi luz y en mi camino, en mi horizonte, cumplir lo que prometí en la campaña. Tengo que decir, en mi balance, que presenté muchos proyectos que me hubieran gustado que por lo menos se debatan. Y eso sí lo digo con toda sensatez. Decinos uno de todos esos proyectos. Son muchos. ¿Alguno especial? Me hubiera gustado que realmente se debatan. Y bueno, tuvimos el marco de la pandemia, seguro, pero tampoco podemos culparle toda la pandemia, porque nos hemos acostumbrado a trabajar telemáticamente y hemos superado los ámbitos de trabajo, reemplazándolos por las herramientas que la tecnología nos facilitó y nos permitió llevar adelante, ¿verdad? Así que tampoco quiero justificar de que la pandemia nos imposibilitó. Yo personalmente tenía mayores aspiraciones y lo confieso. Tristemente lo confieso porque
Así lo siento. Te noto sí un tono de enojo o de fastidio, pero está muy bien y me encanta y te agradezco profundamente que lo des a conocer, porque sabemos que en una coalición hay distintas fuerzas y todas tienen el derecho a expresarse, pero está muy bien. ¿A qué lo debes? Me encanta, está perfecto. Hay que darle mayor cosa de pienso que no nos tuvimos que haber enredado en el problema de la pandemia. Creo que tuvimos que haber dado pasos adelante tratando de que ese problema sea un problema mayor y superior, porque estábamos jugando con la vida del pueblo, de la gente, tratando de hacer frente a una realidad, a una realidad inédita, inexplicable, que nos sorprendió. Pero no tuvimos que haber perdido el ritmo en profundidad del trabajo, ¿no? Es decir, yo vuelvo a decir, aspiré a que algunas cosas, por lo menos, no digo que se aprueben tal cual uno las presenta, pero se debatan. Muy bien. Respecto de esto que usted decía, de cómo se tiene que trabajar y el famoso pacto de la Moncloa que se habla desde el 83 hasta acá, a ver si se logra, si no se logra, entre oficialismo, oposición, y va cambiando el oficialismo y la oposición. Digo, en base a su experiencia, ¿cuál cree que debería ser el punto fundamental de ese pacto, no de la Moncloa, porque no, pero respecto de estos 10 puntos que se presentó, que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, ¿cuál cree que es el fundamental donde sí o sí se deberían sentar a discutir? Bueno, yo creo que es muy importante, porque tiene que ver con la esencia del ser humano, es transformar esos planes de trabajo que en el tiempo fueron incrementándose y que en el gobierno anterior se criticaban tanto y al fin y al cabo fueron muy superadores en cantidad a lo que habían recibido, sino que convertirlos en trabajo, porque el trabajo dignifica al hombre, dignifica la mesa en la casa, dignifica al padre, a la madre, son ejemplos en conducta para los hijos, marcan y trazan horizontes. Y yo creo que es fundamental esa transformación, porque no podemos vivir únicamente con los planes sin transformarlos en trabajo. Que verdaderamente no se trata de suspender los planes, pero sí transformarlos, porque si no sería como admitir vivir permanentemente en la emergencia. Claro. En la emergencia administrativa, en la emergencia social, en la emergencia económica, y no es un estado de vida saludable para una nación. No, seguro. Elda tiene muchos proyectos de ley como los que dijo y que tiene toda la razón del mundo en decir, pucha, me hubiera gustado que se debatan. ¿Y quién te dice que lo hagan y que se retomen? Porque suele suceder eso, que muchas veces se retoman proyectos de un diputado que ya no está. Red Nacional de Bancos de Leche Humana, Programa Madre Canguro, Centros de Atención Integral para la Prevención de Consumo de Sustancias. Y hay un par que queremos hablar después de la pausa que viene ahora, que es zonas cálidas, y la ley de mecenazgo. Elda, ¿nos aguantás un ratito? Que nos vamos a la pausa. Bueno. Gracias, muchas gracias. Nos vamos a ella. Tardamos nadita y volvemos con más de TV. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia, pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Y aquí estamos de regreso. Mi gremio es un gremio totalmente, bueno, todos, ¿no? Es difícil decir el mío más, menos, pero la verdad que fue un espacio muy golpeado, el artístico. Veníamos sosteniendo muchísimas denuncias por abuso sexual, en muchos casos por abuso sexual en la infancia. La justicia es una forma de reparación. Después podemos hablar de que las mujeres tenemos que construir otras formas de justicia y que no sean punitivistas y entender, ¿no?, también lo ridículo de que sea una persona la que toma la decisión de si lo que contás es o no es. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El derecho a la información que tienen los consumidores. Esto no solamente está en la Constitución Nacional, sino que también está en la Ley de Defensa del Consumidor. Quien gane las elecciones tendrá que hacer cumplir el rol que tenga que cumplir, pero sin obstaculizar la posibilidad de que el gobierno nacional cuente con un presupuesto para el ejercicio. Nosotros en 4 años de gobierno macrista cerraron más de 100.000 pymes y vimos cómo se sucedió un industricidio en nuestra república. De lunes a viernes. Bienvenidos a Mundo Villa. Un país que en su momento supo poner en un pie de igualdad la largada para poder desarrollarnos en la escuela pública. Nosotros le estamos dando oportunidad a los chicos que vengan, que coman, que puedan alimentarse, y nosotros que se vayan con la pancita feliz, viste, llena, nos pone feliz. Cederle nuestra licencia para que se pueda de alguna manera realizar las charlas TEDx en el barrio 31. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Un nuevo bloque del análisis. Estábamos hablando con la provincia del Chaco, con Elda Pertile, diputada nacional. Elda, ¿estás allí? Ahí te vemos perfectamente. Sí, acá estamos. Bueno, muy bien. Habíamos estado conversando de distintas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con estos 10 puntos de acuerdo que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, dio a conocer públicamente. Un acuerdo en el que se celebraría el día inmediatamente posterior a las elecciones, sea cual fuera el resultado. Lógicamente va a tener mayor o menor apoyo de la oposición, depende del resultado. Y veremos qué ocurre, porque en definitiva esto se trata de aunar fuerzas para sacar al país adelante en una situación muy, muy devastadora en la que está. Y hay temas que decía la diputada muy importantes en las que ella trabajó, que, bueno, creemos que se van a tratar tarde o temprano. Y uno tiene que ver con las zonas cálidas, Elda. ¿Cómo fueron las últimas charlas o los acuerdos con diputados de la oposición? ¿Cómo vino ese tema? Porque es un tema que en realidad tiene que ver con las provincias, no con oposición-oficialismo. Y sobre todo con las provincias del Norte Grande. Claro. A esto refiere este proyecto. Exacto. Yo lo presenté a ese proyecto en el mes de junio, acompañada por muchos colegas diputados, algunos del sur, sí, otros del norte. ¿Qué propósito seguía? Terminábamos de aprobar el proyecto de zonas frías, que habla ese proyecto de un cuadro tarifario diferencial para la aplicación de las tarifas de gas, sí, ¿no? Y yo dije, en ese momento, inmediatamente dije, bueno, perfecto, me parece muy bien acompañar porque es una necesidad, pero también nosotros tenemos el norte, nuestro norte, el norte grande, el NEA-NOA, con otras realidades, que no es el gas, pero es la energía eléctrica. Y donde muchos no pueden pagar sus tarifas, que vemos en muchos barrios, asentamientos, donde la gente se cuelga, pero por una necesidad, ¿no? En nuestra zona, las temperaturas a veces superan sensaciones térmicas de 50 grados y con temperaturas reales de más de 40 grados, ¿no? Donde la energía eléctrica es una necesidad imperiosa para vivir, para poder desarrollar las actividades todos los días y poder estar en condiciones humanas aceptables para poder entregarse al quehacer de todos los días. No hablo de los problemas de salud que acarrea el exceso de temperatura en nuestra zona, los golpes de calor, las deshidrataciones, que en los chiquitos a veces es mortal, en los adultos mayores también. Es decir, muchas consecuencias que tienen que ver no solamente con asociar a un problema de bienestar o de comodidad social, sino de la salud, de la seguridad también. Así que inmediatamente presentamos un proyecto, todo este grupo de diputados, que habla de un cuadro tarifario diferencial de energía eléctrica, donde plantea la creación de un fideicomiso en el Tesoro para que pueda solventar, así como en la zona sur, en las zonas cálidas, las diferencias de tarifas con las comercializadoras y con las distribuidoras de energía. ¿Esto qué significa? Cuadros tarifarios desde a un 70% de las tarifas plenas, otros casos donde hay aguaches, donde hay también, por ejemplo, los subsidios por embarazo, los titulares de pensiones no contributivas. Bueno, para ellos cuadros diferenciales de 50% las tarifas planas. Tiene un tratamiento que en este momento que ha ingresado el presupuesto a la Cámara de Diputados
es el momento oportuno para discutir cómo creamos ese fideicomiso. Y espero que verdaderamente le demos el debate, porque nuestra Constitución Nacional dice en su artículo 16 y en su artículo 42 el trato equitativo de todos sus habitantes del suelo argentino. Entonces, si tuvimos esa consideración, y yo lo voté, para la zona sur con respecto al gas, espero igual tratamiento para la zona norte, el norte grande, en cuanto al tratamiento de las tarifas de la energía ¿Esto va a estar, ¿no? ya tienen la segmentación resuelta con respecto a este tema? No solo de aquellos más vulnerables que bien nos señalabas, que son fácilmente identificables. El resto son simplemente cruces de datos, pero son millones de personas que pueden pagar y bueno, con esto pagarían menos pudiendo pagar más. Acá el punto es favorecer a los de esa manera. Sí. El proyecto está planteado de esa manera. Perfecto. Verdaderamente. Es más, tenemos las personas que son electrodependientes, Karen. Claro. Es imperioso, esto es necesario tratarlo. Claro. Tenemos leyes que protegen al electrodependiente y resulta que nos encontramos con tarifas que a veces la familia no puede pagarlas, ¿no? Entonces, creo que todo esto merece un debate. Yo ya estoy culminando mi mandato ahora en diciembre. No atesoro grandes esperanzas de que esto pueda salir de aquí a fin de año, pero es un aporte que si se lo comienza a debatir, yo creo que se lo puede sacar. Y se puede resolver, por lo menos se puede resolver en el tratamiento del presupuesto con qué fondos vamos a hacer frente. Porque si en su momento pudimos crear el fideicomiso para el sur, creo que es una realidad que lo podemos hacer para el norte grande. Además, esto lo plantean también todos nuestros gobernadores del Norte Grande, la ciudadanía, y lo que hemos hecho, este grupo de diputados que acompañaron mi iniciativa y la del diputado Mosqueda, es darle el mismo tratamiento y consideración que a los ciudadanos que viven en el sur de la Argentina y que justamente por eso acompañamos el tema del gas. ¿Vas a seguir con el tema, David? Una pregunta respecto del proyecto. Es, más allá del consumo energético hogareño, en el norte, en determinada época del año, el consumo energético también es muy necesario para, por ejemplo, el riego de la producción. Digo, ¿el proyecto incluye también tarifa diferencial para esa situación? Yo creo que esto tiene que abordar la industria, el comercio, todas las actividades. Ahora, ¿en qué medida? Yo creo que vale el debate que estoy pidiendo que se hagan diputados. Como así también la creación del fideicomiso, ¿verdad? Claro. Elda, está muy bien, esto es concreto, esto es para allá, para ahora, constitucionalmente el aval de la igualdad, pero uno piensa, bueno, lo que sobra es el sol en esta zona del norte, no hay NEA. Y si de energías sustentables hablamos, hay todavía tantísimo por hacer, que es uno de los puntos de acuerdo. ¿Cómo están de energía solar en el Chaco? ¿Con qué Yo las creo plantas? que se comenzó a aplicar las pantallas solares y la energía solar, ¿verdad? Creo que está pensado desde nuestras instituciones crediticias locales fomentar líneas de crédito que permitan ir evolucionando. Lógicamente que esto es un periodo de transición que hay que acompañarlo. Con las medidas que estoy planteando con los otros diputados en cuanto a las zonas cálidas y además para abaratar costos y poder sustituir, digamos, con energía solar, ir caminando con otras medidas que vayan también facilitando ese trasvasamiento de un sistema a otro, ¿no? Ya acá en el Chaco hay experiencias en marcha, pero hay mucho más que se puede hacer. Sí, claro que sí. Elda, te quería consultar por este tema del mecenazgo. Bueno, mecenas remite a siglos atrás, pero cómo se implementarlo en la actualidad, cómo es el proyecto, contanos un poquito. Bueno, ese es otro proyecto que estaba en mis aspiraciones. Llegué a reunirme con el ministro Brauer, muy interesado por este tema.
Pero para que el común de la gente entienda qué es el mecenazgo. El mecenazgo es una figura que data históricamente de allá de muchos años, donde lo que se buscaba es que las personas interesadas en impulsar, en proteger, en estimular las expresiones culturales, en alguna medida contribuyan con ellas. Y este proyecto de ley de mecenazgo está planteado para que tenga la figura del mecenazgo un alcance nacional en los beneficios, digamos, financieros. Porque hay muchas provincias, entre esas la mía, que vienen aplicando una ley provincial de mecenazgo. Para nosotros en la provincia del Chaco ha sido una experiencia fantástica. De 3 millones de pesos que había para financiar actividades culturales, artísticas en la provincia, en el año 2020 ya habían aplicadas 25 millones. ¿En qué consistía? En que determinados porcentajes que la persona que quiere comprometerse a ayudar a los artistas, a las instituciones, ¿verdad?, a proyectos culturales, disponen un porcentaje de sus ganancias netas con la intervención de los organismos tributarios, ¿verdad?, del Estado por medio, para que se apliquen a esas instituciones que necesitan protección, ayuda, estímulo o actividades que necesitan ser acompañadas. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos la Fundación Urunday, que desarrolla la Bienal de Esculturas en la provincia del Chaco, que es una actividad cultural que mueve la provincia, mueve la nación, mueve las actividades culturales que tienen extensión internacional. O sea que hay muchas actividades que pueden ser acompañadas y pueden ser beneficiadas con estos aportes. Así también la ley prevé un patrocinio para aquellos que quieren hacer donaciones o que quieren hacer aportes de distintos tipos de recursos también para aplicarlos a las actividades culturales. ¿Y qué actividades serían las que se fomentarían, se estimularían con estos recursos, digamos, estos dineros que se destinarían a ellas? El teatro, la música, las actividades radiales, culturales que tengan fines culturales, educativos, todas. Porque incluso hay un ítem que queda abierto a todas aquellas otras nuevas expresiones que se pudieran incorporar, ¿no? Prevé también un consejo de mecenazgo donde tendría una representación federal para que ninguna provincia quede ajena, ¿verdad?, y que se puedan evaluar allí los proyectos y después sí girarlos a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Cultura de la Nación. Perfecto. La verdad, recién escuchaba en el espacio, mientras esperaba otra vez que retomáramos nuestra actividad, te decían que una de las actividades más castigadas fue la cultural. Y así es cierto. En este tiempo de pandemia, nuestros artistas, todos aquellos comprometidos con la cultura han quedado en un silencio y en una necesidad de poder desde expresarse hasta poder vivir. Porque ni que hablar de los artistas más conocidos que les ha afectado, uno se imagina, y los más chicos, y aquellos que se iban a la gorra, y ni hablar. No, ni hablar. En contacto con mis amigos, porque la verdad que a mí la música la llevo en el alma y tengo muchos amigos que son cantantes populares y la verdad que han vivido de migajas en este tiempo y algunos verdaderamente del auxilio de la gente que los quiere y que se han apiadado de su situación. Bien. Así que, ha sido terrible. Y la ley de mecenazgo, justamente hablábamos con Brouwer, no pensar en aquellos que realmente tienen posibilidad de recursos para autoabastecerse, financiarse y que ya han logrado ciertos estados de éxito. Pensar también en aquellos otros que verdaderamente no pueden sobrevivir. Claro, exactamente. Bien, Elda, muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Esperemos tenerte una vez más antes de que termine el año. Bueno, ya se está activando la parte artística. Y por último te quiero preguntar la parte turística. ¿Cómo lo ha vivido la provincia en los centros turísticos? También ha sido otro de los sectores que ha sido castigado terriblemente y que ahora se va reactivando lentamente. La ventaja que veo en todo esto que estamos viviendo es que el turismo nacional se ha reactivado,
y de a poquito comenzó a andar. Y quizás a través de la cultura, como esta ley de mecenazgo que está pendiente y por ahí alguno tomará la posta y la llevará adelante, Dios quiera que así sea, y aquellos otros que se han preocupado por el turismo, queriendo lo nuestro, a lo mejor terminemos queriendo más nuestra patria y cuidándola un poquitito más. Que así sea, diputada. Un abrazo. Adiós. Que sigas muy bien. Desde el Chaco, directo a la diputada Pertile. Bueno, bien, distintas cosas, ¿no? Que se van empezando a poner en funcionamiento y esta ley de mecenazgo ayudaría y mucho, ¿no? Algunos temas. Estaba como enojada al principio, después habla de las cosas que uno quiere, ¿viste? Cuando uno habla de lo que ama y le apasiona, ahí todo es más fácil. Por eso, bueno, y más liviano. Por eso está muy bien que se siga insistiendo o que en el trabajo que ella pueda hacer fuera de la Cámara pueda encontrar esa alegría y que se le devuelvan la alegría también, ¿no? Tal cual. Bueno, proyecto, amiga. Traje un proyecto y no sabía que era el Día Internacional de la Naturaleza, pero tiene mucho que ver. Pero porque estás en la vibra. Lo vi el proyecto. Es así. Sí, traje un proyecto de Brenda Austin, la diputada cordobesa, que presentó en 2019, pero vuelve a hacer un intento. Estamos viendo, sobre el final de algunos mandatos hay proyectos que vienen otra vez, a ver si en este afán negociador entran algunos temas, si se puede incorporar alguna cosa más. Ya sabemos que en la última sesión del año entra de todo. Entra de todo, pero bueno, nada, es un proyecto de el régimen de reservas naturales privadas. Nosotros tenemos en mente siempre los parques nacionales, todo lo que está gestionado por el Estado, lo que está financiado, cuidado, pero ya existen 292 reservas naturales privadas, es decir, puede surgir de que alguien... Pero que la gente las pudiera visitar, pues son reservas naturales privadas, pero... Privadas desde lo que es el territorio, de que es de alguien. Pero que la gente puede. Sí. Claro, qué lindo. Exactamente. Ahí les pido la primera placa, si les voy contando un poquito cómo es este proyecto, que promover la creación de áreas protegidas bajo gobernanza privada, denominadas reservas naturales privadas. La intención es aumentar la cobertura territorial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y consolidar el desarrollo de corredores biológicos. ¿Qué es lo que existe hoy? Hoy por hoy existe, por ejemplo, vos tenés hay un mapita, ¿no? Toda la zona de la Mesopotamia. Vos tenés un terreno, hubo casos conocidos, y decís, bueno, yo esto lo voy a destinar a cuidar a determinadas especies que están en mi territorio. Claro. Pero es mío. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar? Está Vida Silvestre, hay un montón de organizaciones que dan un poco de el know-how de cómo trabajar en eso, grupos de voluntarios, pero bueno, la idea del proyecto es, no hay nada legal, no hay nada que los reúna y ponga ciertas pautas, y también ayude desde lo económico. Claro. Si es algo que... O sea, no se va, es como un subsidio a la escuela, a la educación privada. Bueno, lo estás haciendo vos, bueno, te ayudo, por ejemplo, ¿no? Ahí les pido la otra plaquita. También busca estimular en las personas humanas y jurídicas privadas conductas compatibles con el desarrollo sostenible y fomentar la participación de la sociedad civil en la conservación de la naturaleza, promoviendo un ambiente sano y equilibrado. Por ejemplo, existe, no sé, Laguna del Yacaré, en la zona de ahí del Chaco, justamente estaba hablando ahí la diputada, la Aurora del Palmar, en toda la zona de Entre Ríos, el Cantar de la Pachamama. Son lugares que funcionan, pero no bajo una ley nacional. Entonces, tratar de darle bueno, les va a corresponder tal dinero, por tanta cantidad de hectáreas, por tal trabajo que están realizando. Pero aparte promueve que aquel que sea dueño de hectáreas ricas en biodiversidad, que lo puedan seguir siendo y que no terminen mal vendiéndolo, tal vez, para algún emprendimiento inmobiliario u otra cuestión. Estuve buscando un poquito de cómo había sido cuando se presentó el proyecto, que ella lo presenta en las redes sociales, y hay un montón de comentarios abajo que le dicen que cómo iba a permitir que se privaticen los parques nacionales. No, porque los que son del Estado. La idea es que haya... Suelen entender lo que quiere la audiencia, lo que quiere, tantas veces en la vida, pero nosotros estamos acostumbrados y no hay problema en repetir. Exacto. Y hablar no tiene nada que ver con privatizar. No, ni se me ocurrió, pero es verdad que está muy bien que lo trajiste. Claro, es fomentar otro modelo. Otro modelo que va a hacer lo mismo. Y además, de lo que ya está, de hecho.
contagian también, Claro. porque funcionan, después se ven con los años, se ven logros. Entonces, bueno, por ahí vos tenés hectáreas, por ahí destinás un pedacito. Totalmente. No hace falta que destines todo, o un área que se da para conservar tal especie. Bueno, está bueno que haya un incentivo. Promover la conservación de la diversidad biológica, el cuidado del patrimonio genético, los servicios ecosistémicos y el uso sustentable de los recursos naturales. Y ahí están los números que les estaba comentando. A diciembre de 2018 se contabilizan 292 reservas naturales privadas que representan más de 875.000 hectáreas de conservación. Un montón. Hay una página que está muy buena, se llama Red de Reservas Naturales Privadas, la buscan así, no sé cómo es, el W, y ahí cuenta qué son, cuáles son, te ponen en un mapa y entonces te van mostrando. Generalmente están divididas por proteger a tal especie, hay muchas por la zona patagónica también, y por ejemplo, promueven que en ciertas, si vos, del punto de vista de la forestación, si vos tenés esta zona protegida desde lo privado y tenés cierto incentivo desde el Estado, te pagan, no la vendés para que la desmonten, Claro, por lo que acabo de ejemplo. decir. Claro. Entonces, bueno, yo tengo este material forestal. Bueno, si un poquito me dan una mano, si no estoy obligado a venderlo, se mantiene. Así que bueno, está bueno el proyecto. Austin estuvo en varios de los temas. Mira, hasta 2018 se contabilizaban 292 reservas. Representa más de 875.000 hectáreas, convirtiendo a la Argentina en uno de los países de Latinoamérica con más superficie protegida con estas características. Sí. En general no estamos bien rankeados. En general, teniendo en cuenta lo estatal, no estamos bien rankeados en lo que es Latinoamérica. Y ahí mencionaba Laguna del Yacaré, la Aurora del Palmar, el Cantar de la Pachamama. Bueno, hay un montón que está bueno, que si quieren verlos están buenos. Y además, aunque no tengan hectáreas en el interior, hay un montón de redes de voluntariado que también se suman a trabajar, de veterinarios, de conservación del ambiente, de un montón de cosas. Escúchame. Se va una. La Aurora del Palmar es enfrente al Palmar, al Parque Nacional del Palmar. Sí. Justo enfrente. Y es un emprendimiento que tiene un desarrollo turístico. Pero uno puede entrar, recorrer, no se cobra entrada ni nada. Bueno. Después lo que tiene es un desarrollo turístico, que si uno quiere participar de algunas actividades o lo que sea, sí. Pero te dejan en libertad como para entrar. Es un lugar privado. ¿Cómo se llama? La Aurora del Palmar. La Aurora del Palmar. Sí, justo una de las que mencioné ahí. Tengo una que es muy buena, la página que recomendó Dani. Son todas fotos, te parás en cada foto. Animales bellísimos, paisajes impresionantes, y te dan los nombres: El Cachapeco, Portal de Piedra, Don Vicente, Don Félix y Sacha Juan, Don Carmelo. A ver, esta del Cachapé, donde queda, hay un simio, por eso me quedé ahí. En general, José San Martín, provincia de Chaco, mira, 1.750 hectáreas, Chaco húmedo, conservación compatible con turismo. Me parece que ahí es el diputado Aldo Leiva, que siempre habla de San Martín en Chaco. Mirá. Pero el mapita, eso es la parte que me interesó. Lindo. Está bueno. Sí. Lo que termina sucediendo frente a la inconsistencia del parque privado es que hay mecenas en el mundo, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que terminan donando tierra. Por ejemplo, el documental de Tompkins es hermoso. Es maravilloso. Me el encantó. mayor donante de tierras en la Argentina es un holandés, es un multimillonario holandés. ¿No es Tompkins? Pensé que compra, no, es el mayor donante en la Argentina, es un multimillonario holandés que compra hectáreas. Las reforesta. Y las dona, pero con condiciones. Claro. Entonces bueno, acá yo la dono al Estado Nacional, estas hectáreas, pero no se puede hacer ningún desarrollo productivo. Que termina siendo los de afuera que vienen a cuidarnos las cosas nuestras. Bueno, es más plata que nosotros. Bueno. Sí, pero las puedes usar en otras cosas, claro. Pero en el caso de él, mejora la tierra, en el caso de Tompkins, el inglés. Sí, hay en toda la zona de los esteros de Liberá que no estaba explotado para nada. Y el dueño de North Face, ¿no? ¿Cómo? De North Face. Es el dueño de North Face. Y encima hay una primera etapa de documentales donde muestran cómo van armando todo. Y ya están los documentales que están
naciendo los animales y cómo es porque ya lleva más de 20 años, cómo va el desarrollo. Pero bueno, eso es un caso extremo de mucho dinero, de muchas hectáreas, de comprar para donar, de ver más allá. Pero esto no necesariamente tiene que tener un gran territorio, sino la voluntad y ver cómo darle una ayuda desde el Estado para proteger esas zonas. ¿Qué tú? Ahora se la voy a dejar mirándolos. Me encantó, no, sí, ya... qué decirte, ¿no? Pero está muy bien porque esto ya sucede. Cuando ya algo sucede, en que en general la ley llega Muchas después veces de lo que está pasando en la sociedad. Otras veces no, se hace desde un principio, pero viene a ponerle como un marco legal. Y no hay nada... Y estamos hablando mucho de la naturaleza, porque es prioridad absoluta esto. No tenemos demasiado tiempo y las políticas tienen que ser muy claras a partir de ahora. Así que bienvenido esto de Brenda Austin. Ojalá que se trate, son tantos los temas, pero de a poquito vamos avanzando. Gustavito, tú dirás, ¿para dónde vamos? David, tenemos otro proyecto tuyo. Vamos con ese. Tenemos otro proyecto que tiene que ver con un proyecto de crédito fiscal para los cumplidores. Lo que sucede siempre en la Argentina es que el Estado avanza generando moratorias para aquellos que se han atrasado en el pago de algún tipo de tributo, algún tipo de impuestos, pero siempre queda al margen el sector que cumplió. Aquel que estaba al día con los impuestos, aquel que declaró todos sus bienes, todos sus ingresos. Bueno, esos en general siempre quedan afuera de los blanqueos, afuera de las moratorias. Bueno, acá este es un proyecto que tiene que ver, que viene de la mano con otro proyecto que se ha presentado antes, que lo había presentado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que es el de beneficios fiscales. Bueno, este es el de crédito fiscal para los cumplidores, que los autores son los diputados Gustavo Mena, Mario Neri y Alfredo Cornejo. Pagaste en término, tenés tu premio. Claro. Sería. Esto es lo que... ¿Se acuerdan que había un proyecto de ley? Hay un proyecto de ley del presidente de la Cámara de Diputados que condona deuda hasta 100.000 pesos. Que nosotros acá hicimos una explicación bastante amplia de todo esto para pequeños y medianos contribuyentes. Bueno, esto lo que hace es otorgar un crédito fiscal de hasta 100.000 pesos para las MIPYMES, que son las pymes más chiquititas, pero también para las personas humanas y que estén al día con todo lo que es el pago de los tributos. ¿Qué es este beneficio que también se hizo respecto de la modificación del monotributo para aquellos cumplidores? Aquellos que, a pesar de haber pasado 1 año y medio, 2 años en pandemia, lograron hacer el esfuerzo y estar al día con todos los impuestos y todos los tributos que hay que pagar. Esto es para pequeños contribuyentes que no registren deuda ni mora con el fisco al 31 de agosto del 2021. ¿Sí? Es eso, es que estés al día a pesar del esfuerzo que seguramente tuviste que hacer. En el segundo punto, lo que establece es que el crédito fiscal que se reconoce va a poder ser aplicado en forma automática para compensar obligaciones que se devenguen. Esto es para pagar impuestos, básicamente, tanto en materia tributaria como en materia aduanera y de la seguridad social. No es crédito que va en dinero directo, sino a través de los impuestos que pagas menos o directamente no los pagas. Sí, bueno, ahí es cuando uno dice, bueno, el dinero es fungible, se utiliza para un montón de cosas. Esto lo que significa es que esos 100.000 pesos que vos tenías destinado para pagar la seguridad social, por ejemplo, de tus trabajadores, bueno, ahora lo puedes utilizar para otra cosa. ¿Cómo puede ser? Invertir. Buenísimo. Invertir en generar un desarrollo nuevo para tu negocio. No podrán acceder a este beneficio aquellos que estén en una moratoria, ¿sí? Claro. Porque básicamente es los que no tienen deuda, o los que hubiesen sido ejecutados por el fisco o condenados por la justicia respecto de la deuda. Tampoco los que tengan multa por defraudaciones, o sea, sí o sí tenés que estar en regla. Sí. No puedes estar en una moratoria es estar en regla, pero no es, para poder acceder a este crédito no podés estar dentro de una moratoria. ¿Por qué es esto? Porque esta es la segunda parte de los beneficios fiscales. Ya habían hecho una, con lo cual puede ser que vos, para regularizar tu situación con el fisco, con la FIP, con la ANSES, hayas entrado en alguna moratoria para ponerte al día. Entonces ahora vos venís con una moratoria, ahora vas a tener un crédito fiscal de 100.000 pesos que lo que te hace es cancelar la moratoria.
lo cual no sería justo para aquel que cumplió y no está en ninguna de las moratorias, que es hacia donde apunta este beneficio. En todos los periodos no podés estar, en ninguna de estas situaciones, en los periodos fiscales inmediatos anteriores al periodo 2020. O sea, no podés arrastrar deudas ni moratorias. Como obviamente esto tiene que ver con el fisco y la mayoría de los impuestos, la mayoría no, pero hay buena parte de los impuestos que son provinciales o municipales, este proyecto lo que hace es invitar tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como al resto de las provincias y los municipios a adherirse a este régimen. ¿Por qué? Porque muchas provincias tienen moratoria para ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Bueno, como tienen moratoria para ingresos brutos, aquella persona que está al día con ingresos brutos que pueda acceder a este beneficio. Tienen moratorias para lo que son los impuestos sobre la vivienda, sobre los inmuebles. Bueno, lo mismo, que puedan activar este beneficio para aquellos que durante los procesos de pandemia lograron pagar todo lo que le tenían que pagar al fisco, haciendo obviamente el esfuerzo que corresponde, pero bueno, la idea de este proyecto apunta a, de alguna manera, subirse al proyecto que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de condonar deudas hasta 100.000 pesos, por ejemplo, para las personas o las MIPYMES. ¿Para qué? Para que arranquen en la pospandemia sin arrastrar deuda. Bueno, esto lo que dice es, ya que le perdonás a un sector de la sociedad, ¿para qué? Para que puedan subirse al crecimiento económico que hay en la pospandemia. Claro, premiar al que lo hizo. Al que hizo todo el esfuerzo durante todo ese tiempo y está al día con los impuestos y las contribuciones. Que uno tal vez pueda entender mejor estas cosas que otras. En verdad, el dinero que se está poniendo al desarrollo social es mucho y absolutamente necesario, pero ocurre que hay una franja que nunca recibe compensación de ningún tipo, salvo, la cuestión de ganancias de la última ley también del presidente de la Cámara, que eso fue un aliciente muy importante para un grupo determinado, que es el grupo que también da trabajo a todo el resto, al que cobra un plan. Sí. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo estamos favoreciendo a todos menos a aquel que porque el más grande, espalda tiene acciones, tiene campo, y el APYME, esa es la parte delgada del asunto, que esto es todo proyecto de la oposición. Este es un proyecto de la oposición. ¿Y del oficialismo no hay ninguna voz que acompañe? Del oficialismo no, porque el oficialismo este es el contraproyecto. Claro, el que viene para la respuesta. El que sale de la respuesta. En realidad, el original va a ser tratado en la sesión que viene. Claro. El alivio fiscal. ¿Qué es el alivio fiscal? Seguramente va a haber alguna incorporación, por ahí alguna negociación, porque Pero repasemos ese proyecto, ya que lo tenemos, el alivio fiscal. ¿Abarca qué población? El alivio fiscal. Algunos números concretitos. Sí, surge para los... clubes de barrio, organizaciones sin fines de lucro y MIPYMES, no sé cómo es, pymes yo le decía, pero MIPYMES son ahora también, que tengan deudas que no pertenezcan a la anterior moratoria, a agosto de 2021, ahí estaban las placas, porque yo había justo... Sí, las plaquitas que vos habías hecho, Dani. Traía ese proyecto, a ver si andan las placas por ahí. La idea es, si tenés... Digamos, ahí te digo, pero vencidas al 31 de agosto. 31 de agosto, claro. Objetivo, ofrecer alivio fiscal tras la pandemia, otorga una amnistía fiscal, te borra las deudas de asociaciones sin fines de lucro, pymes con pasivos menores a los 100.000 pesos y extiende la moratoria que ya estaba vigente. Ese fue un proyecto que se trató durante el verano y ahora esto extiende esta moratoria si vos tenés alguna deuda. La siguiente placa. También hay una parte que obviamente tiene que ver, porque acá lo que dice es, tenés a las entidades sin fines de lucro, los clubes de barrio. Sí, claro. Pero pequeños contribuyentes también, claro. Acá entran los pequeños contribuyentes y ahí lo que tenés es IVA y ganancias. Exactamente, no monotributistas con deudas inferiores a 100.000 pesos. Acá están incluidos MIPYMES no monotributistas. Pero es un monto bastante bajo, en verdad. Si en una pyme te fuiste un poquito sin pagar 100.000 pesos...
No te va a resolver todos los temas. Bueno, Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, entidades sin fines de lucro son los que ingresan. Simples asociaciones, entidades, asociaciones civiles, fundaciones, todo lo que entra. Hay un detalle en el proyecto, hay un cuadro que detalla el tamaño de las pymes y cómo son los beneficios para cada uno, cuánto le corresponde. Se estima que beneficiaría a 45.000 entidades sin fines de lucro que registran una deuda ante el fisco por cerca de 15.000 millones de pesos. Esto sumado a la otra parte, que es lo de la moratoria, que son otros 13.000 millones de pesos, lo global son alrededor de 28.000 millones de pesos de costo fiscal. Claro. Entonces, esto surgió justo después de las PASO. Sí. Sorprendió un poquito que ingresara en la sesión del martes, porque no era un tema que se venía anticipando, por lo que se puede pensar que haya algún tipo de incorporación con la oposición, porque la convocatoria de la sesión sumó ley Ovina, que era algo que quería la oposición, pero no es equivalente con este tema, que es bastante más. Porque el proyecto de la oposición lo que hace es subirse a este proyecto. Sí, claro, dice, es complementario. Yo no estoy en contra de este proyecto, lo que te digo es que démosle algún beneficio a aquellos que cumplieron, porque ahora vos le estás condonando la deuda a aquellos que no cumplieron, por las razones que sea, bueno, entonces démosle un beneficio a aquellos que cumplieron. Esto básicamente, lo de los impuestos apunta a IVA y ganancias, que son ganancias y IVA, son los que pagan las Mirá, esta discusión, ¿te acordás que ya estuvo durante las extraordinarias, que la oposición quería incorporar a los autónomos cuando fue el tema de los monotributistas? O sea, el proyecto en sí está bien, pero quieren mejorarlo, sumar un porotito de ese lado. Las cifras actuales, el punteo habla de 3 millones de contribuyentes, que no los que son monotributistas, que son más de 4 millones, y de esos 3 millones que están contabilizados, unos 900.000 tienen deuda líquida y exigible con AFIP, por lo tanto ese sería el universo a tener en cuenta para el beneficio. Bueno, sí, un dato a tener en cuenta es que este proyecto deja afuera los aportes y las contribuciones al régimen nacional de obras sociales y de la ART. No podés deber eso, claro. No podés deberle la ART de tus empleados ni las contribuciones claro, se entiende. Estar de en tus regla empleados en ese lugar. Respecto de esto. O sea, podés deber IVA, pero no la ART, porque vos seguiste trabajando o empezaste a trabajar y tus trabajadores sí o sí tienen que tener la ART. Exacto. Claro. Así que puede ser que haya alguna negociación, algo. Los dos proyectos van de la mano. El de la oposición suma a alguna. Es como que le quiere agregar justicia, que es la palabra que están usando. No es justo, porque siempre, viste, vos pagás, y decís, ¿y si no pago y después voy a la moratoria? Bueno, la idea es no fomentar ese pensamiento que, bueno, no es correcto. Exactamente. Muy bien. No lo tenemos el diputado, si no me lo hubieras dicho, Gustavo. Yo te estoy presionando nomás. No, pero la parte del financiamiento de deudas y la parte de la búsqueda de moratorias, como forma parte de una discusión integral que está teniendo el oficialismo respecto de la pospandemia. Vos salís de la pandemia, entrás en la pospandemia, planteás un resurgimiento económico, planteás el crecimiento de diferentes sectores. Ahora, sin empresas, sin comercios, va a ser muy difícil que lo puedas hacer. Esto es como el plan, el plan puente de pasar de planes sociales a trabajo, a empleo formal. Porque ¿qué es lo que te está pasando? Como existe cierta inseguridad y sobre el futuro respecto de qué es lo que va a pasar con la pandemia, lo que uno ve es que crece la producción en muchos sectores, pero no crece de la misma manera el empleo. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Prefieren pagar horas extras que contratar empleadores nuevos. ¿Por qué? Porque si después volvemos todos para atrás y hay un proceso de cierre, por ejemplo, porque crecen los casos de contagio de pandemia, bueno, tendrían un conflicto con ese crecimiento de la planta de trabajadores. De esta manera, tenés una parte de ese salario que lo paga el Estado Nacional vía el subsidio que antes se pagaba y ahora forma el famoso IFE ATP.
el famoso IFE-ATP, pero esto también con los planes Progresar. Claro, entonces vos decís, bueno, aquel que tenía un plan Progresar, lo contrata una empresa, bueno, ese plan Progresar forma parte del salario, entonces como forma parte del salario, para la empresa el costo laboral es más barato y puede incrementar la planta de trabajadores al mismo ritmo que incrementa la producción. Porque lo que sucede es eso, la empresa prefiere pagar más de horas extras. Ahora, del otro lado, se enfrenta con los trabajadores que dicen, yo no quiero trabajar horas extras, ¿por qué? Porque pago ganancias. Si en determinados sectores de la producción, por ejemplo, no sé, el sector automotriz, esos trabajadores dicen, bueno, yo no quiero hacer horas extras, ¿por qué? Porque si yo incremento mi salario vía horas extras, que son más caras, lo termino pagando en ganancias y en realidad a la hora de hacer la cuenta a fin de mes, a mí no me sirve. No le sirve al trabajador, no le sirve al Estado, porque lo que uno necesita es que cada vez más gente cobre salario. ¿Para qué? Para que consuma, para que haya más aportes, para que se paguen más impuestos. No, seguro. Digo, entonces, frente a eso, esto terminaría no terminaría solucionando, daría una herramienta para intentar solucionar esa situación. 2 comisiones, 2 para el día de mañana. Y eso es importante y eso es bueno porque vuelve la actividad de alguna manera compartida aquí en la Cámara de Diputados una semana antes de la sesión prevista para el 26, que ya vamos a enumerar también los temas que son unos cuantos. Unos cuantos. Mañana cultura. Mañana tenemos cultura transporte. a las 15. Cultura es una convocatoria re larga, pero dentro de una hora después viene la otra comisión, así que son temas de súper consenso, son acuerdos, hay un acuerdo con Serbia en el ámbito cultural, después hay declaraciones de interés, que eso es justamente lo que pasa en la sesión de la última sesión del año, se hacen homenajes, declaraciones de interés cultural, lugares, un montón de proyectos que traen, son proyectos de resolución que traen diputados, a veces puede incluir algún beneficio económico, en la mayoría es reconocimiento de históricos, aniversarios y todo eso, hace mañana a las 15. Y a partir de las 16 se reúne la Comisión de Transporte, un proyecto que entró hace bastante tiempo, que no estaba en la órbita de las agendas inmediatas, que es el alcohol cero al volante, un proyecto de Facundo Moyano, exdiputado nacional, casado, porque si nos dan para hablar tenemos la semana pasada pues, hicimos una es un proyecto de Facundo Moyano y Ramiro Gutiérrez del Frente Renovador, que bueno, ya sabemos que hay algunos lugares del país donde, Mar del Plata, por ejemplo, alcohol cero, estés donde estés, vengas de donde vengas, seas profesional o no seas profesional. Hoy acá a nivel nacional, alcohol cero es para registro profesional. Y en Tigre lo tenemos ya todo. En Tigre también, está, en Moreno también está, en Rosario también está. En Rosario está. Así que mañana, Comisión de Transporte, la comisión de José Cano. Así que si entra mañana este tema, no está en la convocatoria de la sesión especial del martes que viene, pero le da muchas chances de ser tratado antes del 30 de noviembre. Así que mañana un proyecto de los más grandes, digamos. Por supuesto, vamos a estar transmitiéndolas y luego, claro está, haremos todo el análisis correspondiente a estas comisiones y hablaremos con sus protagonistas para que nos cuenten cómo la vivieron y sobre todo los dictámenes que salen de esas comisiones para que luego se trate en sesión. Y hablando de sesión, ya tenemos fecha para la próxima, 26 de octubre, después de 3 meses y medio de ausencia de llamados, una frustrada por haber sido pautada con agenda cerrada, como una sesión especial a la cual la oposición desistió de bajar. Bueno, no dio quórum después de esa situación irregular, en verdad completamente legal, pero con muchas cuestiones en el medio de reclamos de por qué no el acuerdo, si veníamos trabajando así, le dice la oposición, el oficialismo dice tiene que salir estas leyes. ¿Cuáles son estas? Ley de etiquetado frontal. Este es un tema que viene siendo tratado, tiene varios dictámenes, en mayoría, en minoría, de rechazo a un solo diputado, pero están todos de acuerdo a que estos octógonos, por el término de unos 3 meses, 4, 6, ya empiecen a aparecer en los paquetes de aquellos productos que comemos con exceso de azúcares y grasa. Sí, me parece que es una ley que debería tener un tratamiento muy simple, muy rápido, pero me parece que vamos a escuchar mucho hablar en el recinto de esta ley. Primero porque están de acuerdo, pero no están de acuerdo en la totalidad. Digo. Entonces ahí lo que vamos a ver es escuchar todas esas posiciones. Lo bueno es que seguramente va a salir aprobada la ley. Ahí se verá después
en la reglamentación, en los tiempos del Ejecutivo para llevar adelante la reglamentación. Algo que la industria alimenticia nacional argentina lo plantea como complejo, pero que sucede en todos los países del mundo y en todos los países alrededor de la Argentina a los cuales la industria alimenticia le vende. Con lo cual, digo, ya deberían tener la gimnasia totalmente desarrollada, sí. El músculo empresario. De hecho, muchos paquetes ya van a venir, en vez de cambiar industria, o que desean otro idioma, o en portugués, por ejemplo. Sí. Bueno, digo, si alguien estuvo mirando los partidos de la selección argentina, pudo ver como las publicidades de las gaseosas que son de los países limítrofes, tienen el etiquetado. Ah, mira, te fijaste. Tienen el etiquetado, sí. Mira. Bueno, hay una convocatoria que llamó la atención las firmas, porque no venía sucediendo eso. Ese fue ahí queda plasmado el acuerdo, queda las firmas de los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio, de Máximo Kirchner, por supuesto, y de los referentes del Frente de Todos, pero también de José Luis Ramón, de Alma Zapag, de Digia, como todos fueron encontrando referentes de los distintos sectores de la oposición, que algunos están más interesados en algún proyecto o en otro, y entonces ponen la firma, y esto garantizaría, los vamos a ver en la labor parlamentaria, pero esto garantizaría que el quórum esté bien y que se traten los temas. Pero se suma, teníamos situación de calle. Sí, y viñas. El tema del régimen previsional y el régimen especial para los trabajadores de las viñas. Se suma ley ovina. Se suma el alivio fiscal. Inmuebles. Y un montonazo de sesiones de inmuebles, como, no sé, 10 por lo menos, de sesión y la cuestión de las tropas. De las tropas y lo del tema pediátrico, oncología pediátrica también. Ese no tiene dictamen todavía, así que la apuesta es que algunos de los que necesitan dictamen para el día martes se saque el día lunes, aprovechando la presencialidad de los diputados. Perfecto. Así que seguramente el lunes será día de comisiones. Día de comisiones para sacar dictamen, para que vayan prontito esos temas a ser tratados. Y así sí, los queremos ver así en plena tarea y llegando a acuerdos para sacar leyes fundamentales. El diputado Álvaro Cantar decía lo siguiente sobre este tema de etiquetado. Mi posición es favorable, yo ya soy uno de los firmantes del dictamen de mayoría cuando lo tratamos en su oportunidad en las distintas comisiones. Yo creo que es muy importante avanzar con esta normativa como tienen otros países en el mundo y particularmente en la región. El caso chileno fue uno de los casos que más estuvo en análisis al momento de las diferentes reuniones informativas que hubo previa a dictaminar en las comisiones. Hay varios derechos que están involucrados en esto. En primer lugar, el derecho a información, ¿no? Es decir, que el consumidor tiene que conocer qué es lo que está consumiendo, ¿no? Acá hay que aclarar siempre en primer término que no se trata de una prohibición de venta de determinados alimentos, sino que en el etiquetado estén las cuestiones mínimas necesarias que deben informarse los consumidores al momento de adquirir un alimento, ¿no? Con el tema de azúcares y otro tipo de cuestiones que sabemos que no son muy beneficiosas para la salud, pero que de manera alguna significa una prohibición, ¿no? Fíjese que aún no siendo común, que es bien como vos señalás, se permitió y se han escuchado a todas las voces. Exactamente. Un amplio debate, tanto primero en el Senado como ocurrió después en diputados. Yo creo que es central también esto que acabas de mencionar, que son políticas que no estamos innovando nada en Argentina, digamos, ya vienen con mucho desarrollo en muchos países del mundo, ¿no? Bien. Estamos todos de acuerdo entonces en que este tema se va a tratar junto con estos otros que mencionaba y que dimos hoy claramente el punteo. Pero el tema principal hoy fue el famoso acuerdo, un acuerdo del que ya hablaba el presidente de la Nación cuando llega a la presidencia desde aquí, desde este Congreso Nacional, mencionando la necesidad de sentar en una mesa multidisciplinaria a todos los actores de la sociedad que tengan que ver con el trabajo, con la economía, con la finanzas y lógicamente la oposición.
Y la oposición respondió a este llamado del día de ayer del presidente de la Cámara con respecto a este acuerdo de 10 puntos que hoy también los estuvimos analizando para que se sienten todos, ¿no? Los dijo empresarios, trabajadores, articulando el Congreso, el Consejo Económico y Social. La oposición viene el acuerdo un día después de las elecciones, sea cual fuera el resultado. ¿Qué dijo Mario Negri? Bueno, hay que ver qué parte del gobierno está pidiendo este acuerdo. Se entiende también en plena época electoral y en campaña que este tipo de situaciones es más folclórico que otra cosa. Pero bueno, cuestiona al gobierno y diciendo quién va a construir el diálogo. Después dijo otras situaciones en las cuales él piensa que hacen una cosa y después piden otra. ¿Cuál es el gobierno? Alberto, Cristina, hoy el gobierno está deshilachado, dijo cuando perdieron en 2009, también llamaron a diálogo nacional. Claro. Una cosa es una gran fotografía, decir, vengan todos al pie. Eso es el abrazo de oso, eso no es el diálogo. Eso yo me acordaba justamente la del 2009, que ya estaba Cristina, que fue la elección, la de Narváez, ¿no? Sí, fue la de Narváez, que hubo una convocatoria al diálogo. Ya te anticipo que Lelita Carrió no va a ir a esta, ni nadie de la coalición cívica. En ese momento fue el no de Lelita Carrió. Hubo sí, por ejemplo, me acuerdo que había habido sí de Margarita Stolbizer. Sí. Parece que estamos hablando de hace poco, pero ya pasaron 12 años. Sí, es innotable. Hace un montón y no sería una estrategia novedosa ante un escenario adverso. Bueno, hablando del famoso pacto de la Moncloa. Sí, obvio. La pregunta es si todos están de acuerdo que hace falta eso. Porque digo, más allá de la discusión que tiene que ver con la campaña, si todos están de acuerdo que hace falta eso, la pregunta a resolver es ¿quién lo propone o qué se propone? Porque si la respuesta es la cancelación constante, digo, porque tiene que ver con quién lo propone, digo, que lo proponga la oposición o que lo proponga el oficialismo, pero me parece que sería más que interesante, porque siempre va a pasar esto. Claro. Cada 2 años hay elecciones. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, con respecto a eso, dijo, tendrá que mandar al Congreso un paquete de leyes. Ese es el ámbito de discusión que tendrá la representación que refleje en las urnas el 14 de noviembre. Pero este tipo de acuerdo lo que se está pidiendo es justamente por fuera del Congreso, para que luego vengan al Congreso esas leyes y se aprueben fácil, porque ya el acuerdo estuvo en otro lado. En el arranque de la pandemia hubo una especie de diálogo y de ponernos con objetivos comunes. Eso, con el correr de la gestión se diluyó un poco. Sí. Veremos, estamos en campaña. Pero lo importante es que mañana hay comisiones y la semana que viene hay sesión y la información no para aquí en DTV. Chao, hasta la próxima. Así, fácil para...